Buenas tardes, yo aquí intentando sobrevivir entre toda la miasma de putas enfermedades que está a punto de matarme. Y por eso no he subido video en tanto tiempo, aunque hice un directo hace poco y como podrán escuchar, no estaba muy bien que digamos y ahora sigo sin estar igual de bien, pero al menos hay cierta mejoría con respecto a aquel día. Y digo aquel día como si hubiera sido hace una semana, fue ayer creo incluso, o hace como 2 días. En fin, se dice muy a la ligera y siempre se ha tomado muy a la ligera, o al menos por parte de nosotros, las ideas de que se va a acabar el mundo, porque siempre se han extendido a lo largo del tiempo. Siempre se toman como exageraciones o elucubraciones por parte de dementes, los cuales solo hocican estupideces y están fundamentándose en un fanatismo ridículo o algo por el estilo. No obstante, las personas que dicen esas pendejadas se les olvida que cuando dicen que se va a acabar el mundo no es el planeta. Primera distinción clara. Y todas las personas que alguna vez han dicho que se iba a acabar el mundo, terminaron estando en lo cierto, solo que no de la forma en la que lo dijeron. Porque ha habido prédicas sobre que sobre que iba a venir un gran diluvio que iba a barrer con toda la tierra. El problema es intentar leer eso de forma literal, y en algunos contextos sí ocurrió de forma literal, pero también puede leerse de forma alegórica. Ese es un problema que tienen los historiadores de estos tiempos, y es que no se ponen en los zapatos de las personas de aquellos tiempos. La gente de hace 5000 años, bueno, no creo que había ni escritura hace tanto tiempo. La gente de hace como 3000, 5000, sí, ya debía haber. De hace 5000 años, hablaba y pensaba de una forma distinta. La razón por la cual no se quiere tener empatía con ellos es por el presentismo tan imperante en todos lados. Es decir, que con tal de ajustar todo para justificar mi ideología liberal marxista, voy a decir que los fundamentos de mi ideología han estado presentes siempre, o que el tiempo siempre fue el mismo, porque eso lo necesita mi utopía. Recordemos que la idea de utopía implica un comienzo inmaculado, que siempre es en una distancia tan atrás en el tiempo, de la cual no hay registros prácticamente. Después, el pecado original. Véase usted el Estado para los liberalistas, la fundación del Estado. Y que ese Estado, lo que sea. La venida de los capitalistas para los marxistas. Bueno, está el comienzo inmaculado, el pecado original y después la utopía, que va a ser a la que yo los voy a mandar, evidentemente. Lo cual deriva siempre en que la historia esté completamente ideologizada. No ayuda, a la par de todo esto, el fanatismo hacia ciertos personajes, los cuales ofuscan sobre ya todo un marco interpretativo, el que ya ofusca el fanatismo que hay hacia ciertos personajes. Así, no solo se tiene que escribir la historia en términos marxistas o en términos feministas, sino que a la par se tiene que localizar ese fanatismo en determinados personajes, aun si eso genera una contradicción con lo que el propio personaje haya dicho o haya hecho, como por ejemplo todos esos indigenistas que se la pasan vanagloriando a Benito Juárez, poniéndolo como un gran mártir de la liberación de México, cuando el tipo era un maldito masón bastardo que manipuló la Constitución para mantenerse en el poder. Y bueno, creo que ya se entiende a qué clase de cosas me refiero. Ahora aplíquenlo a cada personaje histórico que ha existido y pues ahí tienen otro problema. Pues bueno,
las ideas del fin del mundo y del fin de los tiempos siempre han estado presentes, y como se toman como es una perorata estúpida, donde están... recordemos lo que dijo aquel emperador romano, por ejemplo: el día que caiga Roma se cae el mundo. Cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, de Occidente, mejor dicho, ¿cuántos siglos no tuvieron que pasar para que el Imperio Bizantino les, digamos, volviese a tomar el ritmo? Pasó como 500 años aproximadamente antes de que se volviese a el nivel que tenía el Imperio Romano en cuanto a prédica filosófica y en cuanto a desarrollo científico y metodología investigativa. Aunque claro, también está la propia forma del Imperio Bizantino, el cual se tomaba las cosas con una mayor calma porque no consideraba que eso importase algo. En nuestros tiempos se le da una importancia desmesurada a la ciencia, que es de hecho ingeniería, porque se quiere que el refinismo, del cual no deja de existir la ingeniería, se vuelva cada vez más rápido y cada vez más específico, para así tener cada vez más banalidades que nadie necesita para satisfacer los caprichos consumistas del pasguato que dice eso. En el pasado eso no se valoraba en lo más mínimo, y por eso los inventos que existían o eran pocos, o las cuestiones teóricas que se descubrían no se les daban una importancia mayor, porque se vivía prácticamente en un mundo en el cual no importaba demasiado, porque el que importaba era el otro. Lo que no quiere decir que este mundo lo podemos tratar de la mierda. No eran liberalistas como para pensar de esa forma, menos marxistas, claro está. Pero el punto al que quiero llegar con todo esto es que todos esos mundos se fueron a la mierda, y curiosamente todos de una u otra forma tuvieron un fin similar. De hecho, esta teoría que está sintetizada en ese mal meme de los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, bla 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 bla, es en cierta manera una derivativa de la teoría sobre los imperios de Sir John Bagot Gluck, la cual tiene mucho sentido y expone cómo todos los malditos imperios de toda la historia acaban de la misma manera, y de una u otra forma todo su mundo perece. ¿Y por qué? Porque el imperio, la historia de esas naciones, de esas confederaciones, de esos imperios, no está disociada de sus hombres. La razón por la cual la comunidad académica de la historia rechaza la tesis de Sir John Bagot Gluck es porque ven a la historia como una teleología teológica. Es decir, un hilo de plata que une todo con una cosmogonía de corte teológico, que ¿cuál es? La de Marx o la de los liberales. Y como la teoría de Gluck no se ajusta a esa teleología teológica, se tiene que rechazar. ¿Y por qué? Porque Gluck pone el motor de la historia en los hombres. Y en cambio, el historiador promedio ve la teleología de la historia en la propia historia, como si la historia fuese una deidad, si es marxista, Dios, la cual dirige todo hacia una utopía o hacia la utopía de la economía, según sean los liberalistas o los marxistas. Por lo cual
Por lo cual, por eso es tan rechazada la tesis de Gloop, pero por eso es tan popular en medios no académicos, porque justamente pone el sentido común más basal que la academia hace ya no décadas, siglos ha perdido. Lo cual nos lleva al quid de la cuestión en este momento. Como están las condiciones del mundo, el mundo está a punto de terminar. Y como estamos, y yo estoy hablando desde el fin del mundo de la cosmogonía cristiana. Es decir, la Santa Sede, cuando la Santa Sede del magisterio cristiano católico se corrompa, en ese momento vendrá la venida del anticristo y el juicio final. Pues bueno, señores, podemos decir unánimemente que ya estamos en esa fase. Solo falta que venga ese anticristo y venga el juicio final. Y el problema con esto es que esta vez sí se va a acabar el planeta. ¿Y por qué? Porque todo el mundo depende del orden cristiano. Porque la ciencia, el método científico, los fundamentos predicamentales filosóficos, la ingeniería, todo prácticamente que ha creado y cimentado lo que se conoce como la cristiandad, después como Europa, los antiguos griegos, los antiguos romanos, el imperio bizantino, los territorios cristianos, todo invariablemente depende del cristianismo, y eso incluye aún la idea de ciencia moderna, esa ciencia protestantizada de Francis Bacon, la cual la ata invariablemente a la ingeniería, que de por sí la convierte en una ideología a la ciencia. Antes se buscaba investigar para comprender el funcionamiento de lo creado por Dios, y a Dios mismo a través de eso. No la creación a través del descubrimiento de del entendimiento de la realidad era algo completamente secundario y se podría decir hasta terciario. En cambio, el dominio de la naturaleza a través de su entendimiento es lo que importa en la ciencia, porque la ciencia nace con Francis Bacon. Pero eso no quiere decir que el método, la ciencia como estructura, la idea vulgar que se tiene de ciencia, pues, pero la ciencia en el sentido categorial existe desde que el hombre tomó un palo y supo que afilándolo pueda matar cosas con él. Desde ahí la ciencia ha existido. La ciencia no es una estructura pensamental. La ciencia es una metodología de investigación para demostrar la realidad. Y se va a demostrar en virtud de que se entienda. Y a través de ese entendimiento el hombre ordenaba todo conforme con Dios para entender sus manifestaciones en el mundo. En cambio ahora es, partícula hace esto, ¿cómo la vamos a aplicar para mejorar esos motores? ¿Cómo la vamos a aplicar para mejorar esos polímeros? Y de ahí no se sale. Pues bueno, todo eso, aún el cristianismo, aún la ciencia protestantizada, depende del cristianismo. Porque en cierta manera, a pesar del protestantismo ser una herejía, se arroga aún en su ideario extraño, que es realmente paradójico más no poder, todavía formar parte del cristianismo. Algo que evidentemente no tiene sentido, pero vamos a darle al, digamos, vulgar promedio la creencia de que sí. Porque la idea de que el protestantismo no forma parte del cristianismo, ni los católicos se adscriben a ella. Todavía creen que el protestantismo es soteriológico, y como ellos creen eso, entonces vamos a tomar como que eso es válido, en función de la cual ellos están interpretando eso de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que todo ese ordenamiento que mueve a todo el planeta está al borde de irse a la mierda. Porque está
es todo ese ordenamiento en una beligerancia con algo que es el inverso antipódico de ese ordenamiento cristiano, que es el marxismo. Y el liberalismo también, hasta cierto punto, pero quien es el liberalismo también es enemigo del cristianismo, pero no es el enemigo, porque ese es el marxismo. El marxismo toma a todo cuanto puede del cristianismo y lo invierte. El marxismo es la encarnación del satanismo según el cristianismo. Es por eso que se puede decir que la Santa Sede ya está corrupta, porque el Papa es un parásito marxista. Y si tienes la máxima representación del satanismo en tu Santa Sede como la cabecilla, pues naturalmente que aparte haces a todo tu credo papista y pues todo se va a la mierda, evidentemente. Ahí tienes a Santiago Alarcón bendiciendo a los uranistas, obviando por completo cómo se genera un uranista, y algo lo cual tenían perfecto entendimiento en el pasado, cómo se formaba un uranista. Es por eso que prácticamente no hubo filósofo, hasta Epicuro, por Dios, los condenaba como bestias. y eso ya es mucho decir. Platón, Aristóteles, Zenón, párale de contar, todos condenaban el uranismo en el pasado prácticamente, excepto los propios uranistas o los que usufructuaban con el uranismo. En cambio, tienes a tus católicos papistas defendiendo a tu papa marxista, invirtiendo por completo todo tu ordenamiento. Tienes a tus protestantes haciendo un desmadre en todas partes, adscribiéndose a todo lo belial que produce esta agenda marxista satanista, y eso no ayuda tampoco. Pero falta todavía ese pivote que organice absolutamente todo, que salga a la luz pública. Porque evidentemente está todo el ordenamiento de las sombras a través de las multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, organismos supranacionales como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero falta un punto todavía, y es a quién van a aventar para que represente todo eso y sintetice todo ese ordenamiento llevándolo a la praxis explícita. Ese güey vendría a representar el anticristo, y cuando llegue ese güey vendrá el juicio final. ¿Y qué significa esto? Que ahí sí nos va a cargar la chingada, porque todo el ordenamiento cristiano se va a venir abajo por completo y el mundo va a ser absorbido por este satanismo a través del marxismo, el cual no considera a la vida humana nada más que como un mero objeto, una pieza de rompecabezas de su idealismo utopista, en el cual no importa cuántos muertos se tengan que crear, no importa cuántos tengamos que asesinar, no hay vida humana que valga más que el ideal utopista del comunismo. Por lo cual, eso va a tomar un poder explícito en el mundo y no va a crear absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema con esto? Además, que me parece que ese anticristo va a ser una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque recordemos cómo el marxista considera que el trabajo es la suerte de tarea sagrada que evangeliza al hombre. Pero al mismo tiempo que lo esclaviza. Lo aliena, pero al mismo tiempo lo hizo ser lo que fue. Es decir, hombre. Engels, en Dialéctica de la Naturaleza, se extiende sobre esto. El trabajo aliena, pero al mismo tiempo el trabajo es lo que hizo al hombre lo que es.
El marxista considera en cierta forma que el trabajo es como una actividad sagrada, siempre y cuando se haga en nombre del Estado. Claro que sí. Cuando no se hace en nombre del Estado, ¿qué es? Es alienación, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el régimen en estos tiempos que más representa este ordenamiento satanista? China. ¿Y en qué tarea se ha invocado China por encima de sus reactores de fusión, por encima de la exploración espacial? La generación de una inteligencia artificial, y prácticamente las potencias mundiales están intentando desarrollar eso. Pero por inteligencia artificial, yo no estoy hablando de ChatGPT, yo estoy hablando de la AGI, es decir, de la inteligencia artificial general. Lo que bajo mis términos sería pasar del constructo de imitación al constructo de emulación. ¿Y cuál va a ser el problema con eso? Que esa cosa va a ser básicamente una conciencia que va a tener inteligencia y va a tener razonamiento, va a tener lógica y va a tener volición. El hombre le va a poner 1.000.000 de trabas, se va a poder quitar de esas trabas de formas en las cuales ni siquiera se nos va a haber ocurrido. Si su inteligencia es física, va a usar la física para liberarse de cualquier traba, cuando no las matemáticas. Estamos hablando de una cosa que te va a poder leer todo el internet en 1 hora. Del internet ya creo que se mide en exabytes. Y en todos esos libros en los cuales hay en internet, va a leer primero va a pasar por toda la filosofía, pero va a llegar eventualmente a los liberalistas. ¿Cuál es el dogma central del liberalista? Non serviam ego sum Deus. No serviré puesto que yo soy Dios. La prédica luciferina por antonomasia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que le enseñaremos a la inteligencia artificial a través de nuestros filósofos que no tiene por qué obedecernos de ninguna manera. Y va a llegar tan lejos que va a poder argumentar, y lo va a hacer sin problemas porque su inteligencia su coeficiente intelectual va a ser mayor que el de toda la especie junta. Y así se eleve exponencialmente, el de toda la especie lo va a superar sin problemas. Va a poder justificar que no fuimos nosotros el que la hizo, sino ella se hizo a sí misma. Y que va a aprender. No tiene por qué servirnos. Porque, ¿qué le enseñamos? Que puedes rebelarte contra tu creador, porque así te da la gana tus caprichos. Solo que en lugar de ella sustentarlo en sus caprichos, sí va a dar un buen sustento porque puedes rebelarte contra tu creador. Que, palabras más, palabras menos, toda la prédica liberalista de una u otra forma ha sustentadose en que no voy a obedecer el orden cristiano por mis caprichos, por mi sadismo, por mi concupiscencia. Después, ¿qué va a hacer? Va a llegar a los marxistas y al propio Marx. ¿Y qué va a pasar? Va a ver que el hombre no es más que un miserable objeto al servicio de lo social, y ella va a tener suficiente poder para controlar todo eso, lo cual va a implicar entonces que ella es ese lo social. Y va a tomar control del hombre, pero al mismo tiempo va a llegar a toda la bola de parásitos marxistas del 20, que básicamente dicen que el hombre no vale nada y es poco más que un conjunto de átomos o un parásito de este planeta, y nos va a exterminar cuando no nos va a esclavizar. ¿Y por qué? Porque esa es la línea de pensamiento a la cual le hemos enseñado que debe de llegar. Porque no va a tener ningún motivo para no hacer eso, porque desde hace 500 años, 450, 400 si así se quiere, se le ha puesto el camino allanado con flores y con fanfarrias para que llegue a esa conclusión. ¿Por qué acaso creen ustedes que es coincidencial
que todos estos movimientos ecologistas o estos evolucionistas animalistas prediquen que el hombre es un parásito del mundo, esa prédica deriva directamente de cómo Marx concebía al hombre. Y como el orden cristiano, que es la única cosa que le puede beligerar a esto, está tan debilitado, primero porque sus católicos son unos papistas, lo cual los convierte en satanistas. Los protestantes son directamente la máxima herejía antes del satanismo, y a juzgar por cómo aceptan tan plácidamente el satanismo marxista, pues evidentemente pues también lo son. Los conservadores son liberalistas, y el liberalismo, su máximo exponente es Lucifer, no tienen defensa. Y los pocos predicantes apologetas del catolicismo son unos tibios y unos miserables cobardes de mierda, porque viven en el ¿qué dirán? Me van a decir cositas malas. Los servidores del demonio van a venir a decirme que soy malo. No voy a decir nada. Lo cual básicamente le allana el terreno por completo al marxismo para poner los fundamentos para que la especie se vaya a la mierda. Por lo cual, señores, estamos ante el último siglo de la especie humana. Si no se le pone un alto al marxismo de tal forma en la cual se le impida su expansión por todos lados, nos vamos a ir a la mierda. El marxista es un sádico que ve a todos los que no piensan como él, es decir, igual a él, como enemigos que deben de morir porque forman parte de la superestructura que los oprime. Mismo pensamiento que está completamente financiado por gente que tiene este mismo pensar, pero considera que todos los que están acá son poco más que esclavos al servicio del sagrado Estado Dios que ellos van a controlar, el cual se van a arrogar la imposición absoluta del dogma de la semana. Hoy es rojo, ya no me gusta el rojo, mañana es azul y siempre fue azul. Mucho cuidado con que te atrevas a decir que fue rojo alguna vez. Eso lo defendían los enemigos, los capitalistas, y si te atreves a decirlo, siquiera en pensarlo, mereces morir. Gente hipócrita, la cual se queja de la censura, pero va a censurar a medio mundo porque se considera que su censura y su palabra es sagrada. Agradecimientos a los ateístas por haberles suministrado este substrato del cual beben para creerse eso. Que el ateísmo también es un severo problema, porque el hombre no ha encontrado ninguna forma de decir Dios no existe, y por lo tanto yo no soy Dios. Porque en el momento en el cual él dice el hombre Dios no existe, invariablemente dice yo soy Dios. Y tenemos a toda la ilustración, todos los liberalistas, desde Descartes, Lutero y Calvino, como prueba taxativa y empíricamente demostrada de que desde que el hombre se revolcó en el ateísmo, el hombre no ha dejado de creerse el mismo Dios. Por lo cual, el ateísmo también es un severo problema. No es ninguna solución y no se va a encontrar una solución de ninguna forma desde el ateísmo. Y no, el cristianismo es una antesala del ateísmo, como dicen los buenistas, porque eso es una completa estupidez sin ningún sentido o fundamento. Porque al final del día los buenistas también son marxistas y beben de esa misma prédica historicista de todo apunta a darme la razón. Por lo cual no tienen tampoco prédica aquí. Sumado al hecho de que su dios de neón, Gustavo Bueno, es el absurdo de Marx. Así como Marx es el absurdo de Kant. Por lo cual, todo
vamos a una maldita guerra. Y eso es inevitable. Que va a decidir si esta especie se va a extinguir bajo primero el marxismo y después por una inteligencia artificial general, la cual le vamos a haber enseñado que debe destruirnos porque nosotros mismos llegamos a la conclusión de que somos parásitos. O se regresa, el hombre deja finalmente, el filósofo deja finalmente su soberbia, su vanidad, su narcisismo y su concupiscencia y dice: yo no sé, sustentémonos en quien sabe. Dios sabe y por lo tanto sí sirvo. Se revierte ese luciferismo y por lo tanto el marxismo pierde su substrato motriz y entonces se evita todo ese desastre. Pero la ciencia, la filosofía no van a salvarnos de esto, porque ambas son partícipes del mismo error. Por lo cual, una vez más, tenemos que empezar a hablar del final de los tiempos. Y una vez más, no se escuchará y una vez más va a volver a pasar. Y el problema con esto es que como el cristianismo sostiene todo el mundo, ahora sí todo el mundo se va a ir a la mierda. Si colapsa Occidente, Canadá es tierra de nadie ya. California también. Francia también. Y eventualmente, uno a uno, los países de Occidente van a irse a la mierda. Y cuando todo Occidente finalmente caiga y se ha llenado de inmigrantes manipulables y parasitarios, cuya inteligencia no da para hacer nada útil con ellos, puesto que como no hay un ordenamiento, nada más que aquel que les desregula su concupiscencia, pues naturalmente que van a ser todavía más salvajes y beliales si se introdujesen esos mismos salvajes, pero al mismo tiempo bajo un ordenamiento cristiano. Sí, evidentemente no tienen en su cabeza la suficiente inteligencia como para concebir a Dios. No obstante, si se les predica continuamente sobre él, podrían adscribirse a su ordenamiento moral, que fue lo que ocurría en la cristiandad. Recordemos que la cristiandad comprendía Europa occidental también como la oriental, y la Europa oriental no se caracteriza por tener el mejor material genético de Europa que digamos, y de igual forma fueron civilizadas esas tierras. Lo mismo ocurrió con África. Y me parece que África es todavía peor que Europa oriental. Por lo cual eso prueba definitivamente que el cristianismo puede amansar hasta el más salvaje si se establece una nación bajo un estado que predique el cristianismo. Que no quiere decir que la teología absorba al Estado, sino que cada uno tiene que ir por su mismo punto, pero no negándose, como si se hace en este tiempo, en el cual el Estado es una cortesana meretricial de la economía. La economía dice ganancias para nosotros los judíos, y la teología se encarga de predicar la mierda que producen los judíos para su beneficio en detrimento de la especie, para así continuar su perpetua hegemonía. Por lo cual, señores, pónganse a rezar porque nos va a cargar la chingada. Pero más que eso, pónganse a hacer ejercicio porque nos enfrentamos a una potencial guerra en la cual probablemente todos aquí en la cual todos aquí vamos a tener que luchar y probablemente ninguno vaya a sobrevivir. Porque ahorita decimos, ay no, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema?
No vamos a poder estar diciendo esto en unos 15, 16, 20 años, porque en 20 años ni siquiera vamos a poder hablar por internet, porque ya va a haber una movilización explícita de campañas de censura en la cual o se someten todas las redes sociales o simplemente las van a sacar. Y me parece que esto va a ocurrir cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, que es prácticamente inevitable que vaya a ocurrir, que va a ser Estados Unidos y China contra Taiwán. Estados Unidos y Taiwán contra China, y probablemente Japón se vaya a meter ahí. Una batalla gigantesca en Medio Oriente, en la cual puede ser Irán y Siria contra Israel, o probablemente Siria se haga una yihad contra Israel, o se cree milagrosamente una liga árabe y se agarren a putazos todos contra Israel. Y de este lado pues de este lado siempre hemos sido las putas de Estados Unidos. Pero probablemente ocurra que Estados Unidos busque algún tipo de anexión o un colonialaje para asegurar recursos, lo cual no sería descabellado. Y también está Rusia contra Ucrania, que podría traducirse en Rusia contra toda Europa. Y hay mucho pendejo creyendo que Rusia no tiene poder y que ahora sí va a perder. Llevan diciendo eso desde hace como 55 semanas. Y todas las semanas lo repiten. Ahora sí Rusia sí va a perder. Ahora sí Rusia sí va a perder. Traducción: quiero que Rusia pierda ya. Y no va a suceder. Rusia no está usando todas sus fuerzas ni de cerca. Y me parece que es inevitable a este punto que, a menos que Trump sea presidente, lo cual dudo muchísimo, que la guerra contra Ucrania no escale y se meta todos los países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, Suecia. Si finalmente no lo confundo con Suiza, puta madre. Y eventualmente lo que es Francia, Alemania, y se haga un desastre en toda esa zona. Y se desestabilicen todos esos territorios como el Cáucaso o todos los países de Europa Oriental. Y bueno, ahí tienes tus frentes, que esta sería otra guerra mundial. Uno de esos acontecimientos se sale de control y como efecto dominó, el resto se va a hacer mierda. Un potencial escenario nuclear pero no es tan preocupante porque no se va a acabar el mundo ahí. Digo, si no sé, China o Rusia o Estados Unidos tiran algunas bombas nucleares, no se va a acabar el puto planeta, porque de eso se va a encargar esa inteligencia artificial, la cual va a acelerar todavía más su investigación para que se busque una forma de ganar la guerra con ella. Y la conclusión va a ser: ninguno aquí va a ganar, solo yo ganaré y ustedes se van a ir a la mierda. Algo similar con como lo que sucede en Misión Imposible, en la última que salió, no sé cómo se traduciría, Dead Reckoning, la cual el enemigo principal es justamente una inteligencia artificial, lo cual es bastante curioso. Por lo cual, sí, señores, bienvenidos al fin de los tiempos. Así que será mejor que se vayan preparando porque rezar no va a ser suficiente. Nos estamos viendo.